Amigos del 1480, WMDD desde Fajardo Las Croabas, continuamos ahora entonces con el tema y les había prometido el domingo del mes pasado que teníamos una secuencia. Sí, con la doctora Say Rivas. De todas maneras, le hacemos la salvedad que cualquier cambio en la rutina, en sus hábitos, consulte primeramente con su médico. Le damos la bienvenida nuevamente a la doctora aquí a Alternativa. Estamos muy contentos de continuar con este tema y yo de ella que nos saluda y empieza con las respuestas, porque se acuerdan que estamos una- en un trío o en una serie, vamos a decirlo así, en una de serie de temas relacionados a la menopausia. Ok, capaz que escuchas este tema y ya mismo cuando vuelvas a aprender tu Instagram o cualquier otra red social te van a seguir saliendo cosas. Pero tú haz la tarea, investiga, evalúate y de acuerdo a eso pues tomas las determinaciones. Y el mes pasado estábamos hablando de la tranquilidad con que se debe tomar estos cambios y este nuevo proceso. Doctora Sai, cuéntanos, ¿qué pasa con las hormonas? ¿Son las malas del paseo? ¿Las culpamos de todo? Cuéntanos. ¿Y qué función tiene cada una de ellas para, vamos a reivindicarlas? Buenos días, Avida. Buenos días a las radios oyentes que nos están escuchando. Muy contenta de nuevamente estar acá con ustedes y seguir con este hermoso tema, porque como dijiste, tenemos que abrazar, ¿verdad? Abrazar con amor estos cambios fisiológicos que estamos pasando. Todas las mujeres, porque no estamos solas, las que me escuchan. Uno de los principales objetivos de este programa es para que ustedes no se sientan solas, que se sientan acompañadas en este proceso. Y tocaste un punto importante que estaba leyendo en estos días. Las japonesas ven la menopausia de una manera distinta y por eso que es una de las claves que ellas tienen menos síntomas. Ellos presentan menos síntomas y pasan como más fluido, como digo yo, surfean mejor este proceso fisiológico que vivimos todas. Y ellos hablan de menopausia como con X. Y co significa renovación. Nen significa año, porque a través de los años, ¿verdad? Y Ki significa energía. Es decir, que ellos ven la menopausia con mucha positividad, como algo, como una renovación de tu cuerpo, pero algo nuevo, como que están floreciendo. Esa es la palabra. Nosotros no es que estamos en decaída, nosotros vamos a florecer de manera diferente. ¿Me entiendes? Entonces, esta es la idea. Y tocaste una parte importante. Nuestro objetivo con estas charlas es que nosotros sigamos empoderándonos. ¿Empoderándonos en qué? En conocimiento. Y por eso es que hoy vamos a hablar solamente de los síntomas. Porque nosotros como damas tenemos que conocernos a nosotros. Si vivimos en el presente, que era una de las claves de la charla pasada, nosotros podemos saber qué estoy sintiendo. ¿Esto es normal en mi cuerpo o es que está pasando algo diferente? ¿Qué estoy? ¿En qué fase estoy? Entonces, en ese proceso de nosotros amarnos, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar nuestra feminidad, nuestro cuerpo. Y por eso es que estamos dando todas estas charlas. Ese es el objetivo de hoy. El objetivo de hoy es que nosotros aprendamos de algunos síntomas que pueden ser comunes, otros que no. Ahora bien, me tocaste el tema de las hormonas, porque aquí son cambios hormonales. Cambios hormonales, incluso, miren, fíjense que nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo responde a hormonas. Y no solamente a estas hormonas femeninas, bueno, femeninas y masculinas, que son las hormonas sexuales como tal, porque los caballeros también, los hombres también pasan por andropausia. Pero todo nuestro cuerpo va a responder a cambios hormonales. Existen muchas hormonas que van a actuar a medida que nosotros vamos ganando en edad. Yo digo, no envejecimiento, la palabra envejecer a veces nos da miedo, pero yo digo, bueno, vamos a ganar en edad, como me decía mi madre. Ganar en edad, hija, ganar en edad, para hacerlo como más suave, porque el cerebro parece mentira, vida. El cerebro, lo que nosotros decimos es solo fianza. Es solo fianza. Y si yo digo estoy feliz, voy a estar feliz. Si yo digo estoy triste, voy a estar triste. Entonces vamos a hacer este proceso, vamos a decirle a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, que sí, sí podemos transitarlo y que sí lo podemos hacer de la mejor manera, como hacen las japonesas, ¿verdad?
¿Qué pasa con los estrógenos? ¿Qué pasa con la testosterona? ¿Y qué pasa con la progesterona? La testosterona, voy a hablar de ella porque es la que menos tenemos en cantidad porque somos damas. Acuérdense que los caballeros son los que hacen ¿qué? La fuerza. Dios nos dice, ¿qué dice Dios? Que el hombre es el que lleva la batuta del hogar. Por lo tanto, tiene que ser fuerte, por lo tanto, tiene que tener energía, ¿verdad? Tiene que tener unos huesos fuertes. Por eso es la testosterona. Entonces, a esa testosterona nosotros le debemos que nuestra fuerza muscular, nuestra energía, nuestros huesos, vamos a tener, ellos también influyen en nuestra memoria, en esa distribución del vello y lamentablemente lo tengo que decir a las damas que me escuchan, a las hormonas, a la testosterona y al estrógeno, a esa distribución de la grasita a nivel del abdomen. Pero si Vida pone la cara así, después vamos a explicar sobre eso. Pero también tenemos otras hormonas que funcionan en nuestro cuerpo de manera fisiológica, ¿verdad? Que es la progesterona. Y esa progesterona hace función sobre todo cuando nosotros tenemos esa capacidad como damas de ser fértil, ¿no? Porque ella actúa básicamente en ese proceso de la adolescencia, en ese proceso para tener bebé. Y la progesterona puede estar implícita en el sueño, en la mineralización ósea, en el sistema inmunológico, pero viene la otra hormona, que es la que nosotras las damas tenemos en mayor cantidad y que tenemos todo nuestro cuerpo responde porque tenemos receptores en todo nuestro cuerpo. Escúchenme, damas que me escuchan, desde los pies desde la cabeza hasta los pies. Tenemos receptores para el estrógeno. El estrógeno es nuestro caballito de batalla. Entonces, ese estrógeno, ¿dónde actúa? En casi todo nuestro cuerpo, pero en especial cerebro, piel, a nivel de nuestros órganos genitales, son donde él actúa básicamente, es decir, donde mayor actúa, pero actúa en todo nuestro cuerpo porque todo nuestro cuerpo tiene receptores para estrógeno. Ok, Sai, muchas gracias por esos datos. Y surgen otras dudas, nos han llegado algunas preguntas y te voy a ir compartiendo, quizás algunas se adelanten, pero tú vas enlazándolas según la información que quieras darnos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la menstruación? Durante ese periodo, antes de la menopausia como tal, incluso después, o sea, sencillamente se desapareció un día y jamás volvió. Yo sé que no es la respuesta porque también lo he vivido, que ha pasado un par de años y de repente, bueno, no he cumplido los 12 meses y vuelvo y yo, ¿qué pasó? ¿Tú no te habías ido? Cuéntanos un poquito más en esos detalles. Sí, bueno, como les había comentado en la charla pasada, nosotros tenemos tres fases, ¿verdad? Tenemos la fase de perimenopausia, la fase de menopausia, que es un día, digo yo, porque estadísticamente un día, ya yo tengo 12 meses que no tengo menopausia, no tengo la menstruación, disculpen, y tengo ya, yo digo, bueno, como el caso de Vida sí todavía pasan 5 o 6 meses y no ve la menstruación, pero vuelvo otra vez a tener la menstruación, ella todavía no ha entrado a la menopausia. Y tenemos la posmenopausia, que es cuando ya no tengo nada. ¿Por qué? Porque en la perimenopausia, yo se lo había comentado en la charla pasada, nosotros tenemos fluctuaciones en estas hormonas que yo mencioné, estrógeno, progesterona, testosterona, fluctúan y hacen como una ola. Ustedes van a encontrar, algunos médicos van a tomar exámenes de laboratorio para ver determinar estas hormonas, las pueden encontrar normal y dicen, no estás en menopausia, pero sí puedes estar en perimenopausia. Entonces puedes estar en ese proceso y a veces hacen un mal diagnóstico, ¿verdad? Porque como le digo, si toman los niveles en sangre en la fase alta de la ola, ah, no te dicen, pero si lo toman abajo, sí. Entonces aquí tener que tener mucho cuidado. Yo vuelvo a repetir, pueden salir personas, damas, las que me escuchan, pueden salir embarazadas. Entonces, en ese proceso de la ola, tu menstruación va a variar. Puede ser que menstrué en diferente, ya no te viene cada 30 días, sino que te viene menos, ya no te viene en la misma cantidad, puede ser en poca o puede ser en mucha cantidad, ya puede ser que pases varios meses sin venir y después te viene. ¿Me entienden? Entonces, pero sí va a variar. Y todo eso por los efectos de la hormona. Hasta que después que cesa por completo, ahí sí ya hay una amenorrea
completa, así que no hay menstruación. Ok, muchas gracias. Otro de los factores o de las preguntas recurrentes que nos ha llegado, y lo habías mencionado antes, cuando queremos que las malas son las hormonas y acumulan ese tejido adiposo en algunas áreas. ¿Qué pasa justamente? ¿Qué cambios en el metabolismo hay y en el peso durante esta etapa? Es una buena pregunta, porque yo creo que es una de los síntomas que las damas, que las mujeres que me escuchan se preocupan mucho, porque muchas, y he tenido la experiencia, ¿no? Amigas, compañeras de trabajo, que dicen, pero ¿por qué estoy ganando peso? ¿Por qué estoy gordita? ¿Por qué no se quema? ¿Por qué mi cuerpo antes era de pera? Antes mi cuerpo era de pera porque tenía estrógeno y progesterona. Ahora mi cuerpo va a ser parecido al de los caballeros también, incluso, que va a ser en forma de pera. Y hay una redistribución de la grasa y va a ser a nivel centrípeta. Centrípeta significa la mitad del cuerpo, entonces va a ser a nivel del abdomen. ¿Qué pasa? Y esto se debe también porque fisiológicamente ya nosotros no vamos a tener una disminución de los estrógenos, va a haber un alentecimiento del metabolismo. Ya yo no voy a degradar esa grasa que yo como, esos carbohidratos que yo como, ese exceso que comemos porque tenemos una mala alimentación. Entonces ya esa capacidad para metabolizar, para quemar, vamos para que las damas que me escuchen, para quemar esa cantidad de grasa, de carbohidratos, ya no va a ser igual. Entonces va a ser mucho más lento, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros vamos a tender a acumular, a ganar más en peso. Aparte de qué más se asocia a esto, si estamos en un proceso de depresión, la persona que es común en esta etapa se deprime, entonces no va a hacer más ejercicio. Aparte, tenemos que si tenemos la testosterona, que nosotros decimos que la testosterona es la que nos da energía y esta testosterona está baja, por lo tanto mis energías van a estar bajas y yo voy a tender más al sedentarismo. Asociado, amigas, las que me escuchan, a un malo estilo de vida. Sí, todo esto es como, ¿verdad? Lleva, pero sí hay un cambio fisiológico a nivel de las hormonas que va a favorecer a que tú tengas una mayor predisponibilidad a aumento de peso, a acúmulo de grasa, incluso va a haber una flexibilidad o vamos a decir así, laxitud de los tejidos y también tienden a caer y uno tiende a tener también incluso inflamación. Acuérdense que el estrógeno, una de las funciones principales del estrógeno, es tener un efecto antiinflamatorio, sí, y no, va contra la inflamación. Entonces tendemos nosotros un poquito a inflamarnos a nivel intestinal y todo eso, que después vamos a explicar, son otros síntomas que presentan. Pero sí, Ay, a veces hay me una asusto con ganancia. escuchar síntomas. Yo digo, si antes no me le estaba prestando atención a los síntomas y ahora los escucho, capaz que ya voy a sentirlos, como cuando a alguien le rasca la cabeza y tú no te, y también como que se copia. Y yo, ay, no, 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 no. Mira, me hiciste acordar de un psiquiatra que escuchaba en estos días un podcast y una señora le estaba haciendo una pregunta sobre el nido vacío, porque también entonces confluyen varias etapas en esta temporada, justamente como Ujú. que coinciden y es posible que entonces, además de que esté pasando la menopausia, pues también ya tiene sus hijos que se han casado o se mudaron, etcétera. Y él le respondía, olvídate de que si él está muy lejos, ¿qué es lejos? Toma un avión y ve y visítalo. Y que era lo otro que le decía, el nido no está vacío, vacío de él, está vacío de ti. Entonces, ponte tú a hacer actividades que antes no hacías por estar pendiente, más pendiente de los chiquitos, pues entonces ahora es oportunidad para enfocarte en ti. Así que a las Sí, porque, sí, no, que ¿no? justamente Continúa. hoy domingo, pues ya yo hice ejercicio y empecé la semana, bueno, como quiero, con muchos pasos en el marcador ahí del celular, o en mi caso que voy a nadar, así que qué rico. Pero para la mayoría que a veces dicen, el lunes empiezo, pues justamente estás escuchando esto hoy domingo, pues mañana es el día. Haz esos cambios necesarios para que la cantidad de síntomas que tengas, pues sea esto es información, lo que estás ahí regalándonos hoy es información para tomar acción, no es una sentencia. Aunque te pregunto, Sai,
sí hay algunos de estos síntomas que van a ser permanentes, por ejemplo, las complicaciones a largo plazo con lo que mencionan de la sequedad o resequedad. ¿Qué influye o cómo afecta el deseo sexual o tu relación con tu esposo al pasar por este proceso de la menopausia? Cuéntanos. Mira, estamos hablando y nosotras las damas, las personas hablan y uno comienza el cerebro, usted sabe, esa es una de las cosas a esta edad. Y tocaste varios puntos importantes. Tocaste, por ejemplo, el hecho del nido vacío. Sí, en esta etapa, aparte de la menopausia, en la etapa donde adulta tenemos hijos, ¿verdad? Que son adolescentes y se van. Hay que tener mucho cuidado aquí con el nido vacío y los problemas de depresión, de ansiedad, que vamos a tocar más adelante, que se puede estar asociando y por eso es que el psicólogo recomienda hacer ejercicio, hacer actividades, ¿verdad? Tocaste en el caso de las complicaciones, ¿verdad? Y una de las complicaciones que, bueno, hay varias complicaciones a largo tiempo, ¿no? No vamos a hablar de complicación. Y antes de entrar en los síntomas, quería mencionar que también lo tocaste. La forma como nosotros manifestamos esos cambios hormonales que se van a traducir como signos y síntomas, va a depender de muchas cosas. Va a depender de la actitud, como dijimos, como son las japonesas, que son positivas, que es diferente a como nosotros lo de este lado del mundo lo vemos, porque siempre lo vemos la parte negativa y no nos enfocamos en lo bonito que nosotros nos estamos empoderando, porque ya nos sentimos más seguros, que fue lo que les dije en el primer programa. Va a depender de nuestra genética, va a depender de nuestro estilo de vida, va a depender de la cultura. Mira, fíjense que hay un síntoma que voy a mencionar más adelante, que es más frecuente y más fuerte en las personas, por ejemplo, latinas, afroamericanas, ¿sí? Y en los asiáticos casi ni se ve. Entonces va a depender de cultura, los síntomas van a depender de la cultura, va a depender de nuestra epigenética, va a depender de nuestro ambiente, va a depender del estrés que estamos viviendo. Entonces, tomando en cuenta esto, nuestros síntomas van a ser o más suaves o más pronunciados. ¿Ves? En el caso del síndrome genitourinario, o me estabas hablando hay una dinámica en la sexualidad que también nos afecta. ¿Cuál de los dos querías mencionar? O puede ser los dos, porque los dos, ok. Bueno, vamos a comenzar con la dinámica, porque eso va a influenciar, va de la mano de la otra. Cuando nosotros tenemos una disminución del estrógeno, acuérdense que yo dije que el estrógeno es mi hormona que va a actuar a nivel de mis órganos genitales. Y mi estrógeno origina resequedad no solamente en mis órganos genitales, sino desde la cabeza a los pies. Tengo resequedad en el cuero cabelludo, tengo resequedad en los ojos, tengo resequedad en toda mi piel. Tengo resequedad, escúchame bien, a nivel de los oídos y también origina picazón. Y tengo resequedad a nivel de mis órganos genitales. Y por ende, si yo tengo resequedad, no produzco, ¿verdad? Algo que me hidrate. Entonces, en todos esos sitios va a haber prurito, picazón. Si vamos a hablar de lo que es la parte de la sexualidad, cuando nosotros tenemos disminución del estrógeno, no va a haber hidratación. Y al no haber hidratación, ¿por qué? Porque vemos que va a haber una atrofia de la vagina. Es decir, la vagina se va a poner más pequeña, las paredes se van a poner más delgadas, por lo tanto no va a haber una secreción, no va a haber mucosa cuando no hay lubricación y por ende va a haber dolor. Entonces, hay prurito, hay dolor, y si hay prurito, hay dolor durante las relaciones sexuales. Entonces, no influye en nuestra pareja, influye en la intimidad y por ende, y eso no lo vamos a ver al principio, eso vamos a ir poco a poco, a medida que nosotros vamos ganando en edad, eso se va a ir avanzando, ¿verdad? Y nosotros sí influye en la parte de la pareja, porque cuando ocurre esto, nosotros nos vamos alejando de la pareja sin querer. Incluso estaba escuchando una persona, ¿verdad? Que decía
que, que hasta los calorones que presentamos en esta época, porque esos son trastornos vasomotores que se presentan en la etapa de la perimenopausia y persisten en la menopausia, es tanto a veces que por miedo a no despertar al esposo porque está sudando, se cambian de un lugar, se cambia de cuarto, error que cometemos. Entonces, igual, o rechazamos a la pareja para no tener contacto. Y todo eso va a originar enfriamiento en la pareja. Y si no hay comunicación entre ambos, no hay esa familiaridad que debe haber en la pareja, esa comunicación bonita, entonces se va separando y si hay una disrupción a nivel del matrimonio. Pero a consecuencia de todo esto, pues porque hay que saberlo manejar. No es una sola cosa, es todo. Incluso cuando hay alteraciones que habéis mencionado, que la persona cursa con resequedad, también aparece lo que se llama un síndrome que se llama síndrome genitourinario. No sé si han escuchado cuando han ido al ginecólogo, le dicen, no, el ginecólogo le dice, no, usted está reseca, tiene su vagina reseca, puede ocasionar, hay alteraciones a nivel de la microbiota, el estrógeno, cuando tenemos disminución del estrógeno, disminuyen nuestros caballitos de batalla a nivel del intestino y a nivel de la vagina. Entonces proliferan, se cambia el pH, proliferan bacterias y puede haber infecciones urinarias a repetición. Aunado a esto, yo dije que había laxitud, entonces en la vagina, puede haber incontinencia urinaria, ¿verdad? Y entonces todo esto hace que, por eso se llama síndrome genitourinario, porque no es una sola cosa, son varios síntomas que se pueden unir y pueden potenciar. Pero lo que me escuchan, todo tiene solución, ¿verdad? Es que ya vida pone la cara y si vida pone esa cara, ustedes también probablemente. No, señores. Dios dice, no todo va a ser malo. Es decir, pasamos, no todas las personas van a pasar por el proceso, pero sí hay soluciones, hermano. Sí hay soluciones para todo eso. Qué bueno que estemos dando esperanza también. Es que, fíjate, has mencionado varios factores, tanto genéticos como de acuerdo al lugar en que uno esté o que afecte la cultura, ¿verdad? De la manera como Ujú. vamos a tomar esta etapa. Sin embargo, ese proceso es biológico, o sea, va a estar pasando independientemente sintamos más o menos y la gravedad de lo que sintamos, pues también hay factores que están influyendo como nuestra alimentación, nuestros hábitos, ¿verdad? Saludables, de ejercicio, etcétera. Entonces, ¿cuál de esos síntomas son permanentes y cómo entonces afrontarlos y aceptarlos? Sí, bueno, hay síntomas que van a permanecer, como dices tú, en el tiempo, que vamos a hablar como las complicaciones, ¿no? Por ejemplo, la resequedad probablemente va a permanecer, ¿verdad? Pero como les digo, eso se puede manejar y influye la mente también. Otro síntoma, inicialmente podemos tener alteraciones a nivel de los huesos, ¿verdad? Como les dije, el estrógeno y la testosterona, la progesterona también actúa en la mineralización ósea y ocasiona que nuestros huesos, por eso es que es importante las damas o las mujeres que me escuchan, que al inicio podemos tener una debilidad ósea, los huesos se van bajando como en la densidad, se van poniendo como más delgados, pero si nosotros no estamos pendientes, podemos llegar a una complicación tardía que es la osteoporosis. Entonces, podemos tener osteoporosis en fase ya tardía, podemos tener en fase tardía alteraciones a nivel del sistema inmunológico. Hay personas que antes no tenían alergia y ahora dicen, pero si yo cuando joven no sufría de rinitis alérgica, no sufría de conjuntivitis alérgica, ¿ahora por qué tengo? Porque también podemos presentar alergia y no es una enfermedad per se. Quiero que me escuchen las damas que me están escuchando, que no quiero decir que nosotros minimicemos y que todos lo atribuyamos estos síntomas a la menopausia. Quiero que esto se lleven también claro. Hay síntomas que son característicos de una determinada enfermedad. Para eso está el médico que haga el diagnóstico diferencial con otras enfermedades y ponga el tratamiento adecuado. Pero la idea de esta entrevista, de esta charla, es que ustedes sepan que también tienen síntomas que son característicos del proceso fisiológico que estamos viviendo, ¿no?
Exacto, pero porque mencionaste varios en diferentes áreas del cuerpo con respecto a la resequedad y tienen que ver mucho con la piel. Pero entonces internamente la parte cardiovascular, la parte ósea que acabas de mencionar, pues quizás en el tercer programa nos hables y nos abundes un poquito sobre lo que debemos hacer para evitar o para reforzar que no haya tanta debilidad, ¿verdad?, en la masa ósea. Sin embargo, ¿qué sí. podemos abundar hoy en cuanto a los síntomas en relación al sistema Fíjate que, cardiovascular? que tocaste también, porque el sistema cardiovascular puede afectarse y que es una complicación también tardía. En estos casos hay una dislipidemia. ¿Qué quiere decir? Cuando hay disminución del estrógeno, como dijimos, se altera el metabolismo, ¿verdad? Tiende a veces a aumentar la respuesta de la insulina a los carbohidratos se altera. Saben que la insulina es la que hace que nuestros carbohidratos, lo que comemos, el azúcar y todo esto se lleve se pase a la sangre, de la sangre a las células y las células nos dan energía. La insulina es como el carrito que hace que entre la azúcar que tenemos en la sangre a nuestra célula y se transforme en energía. Entonces hay alteraciones a nivel de eso. Vamos a tener el colesterol, que es característica acá, el colesterol se nos aumenta. Tenemos tendencia a que suframos de tensión alta, aquí le dicen ustedes presión arterial alta. Entonces, todos esos son riesgos cardiovasculares para sufrir de infarto al miocardio. Sí, porque también las arterias a nivel de las coronarias se pueden poner un poquito más chiquitas, más estrechas, más duritas. Entonces, esos son secuelas. No todas las mujeres lo pueden presentar, pero sí hay riesgo. Y más si tenemos antecedentes de obesidad antes de entrar a la perimenopausia, de todos los trastornos metabólicos que podemos tener antes de la menopausia por cambios que tengamos, puede predisponer. Pero no es que es sine qua non, pero puede haber un riesgo y secuela de No, la no es que, ¿qué? enfermedad. Disculpa, no te entendí. Lo que quiero decir es que no todas las personas, no todas las mujeres van a tener un riesgo cardiovascular. Es decir, hay riesgo cardiovascular, pero no todas las personas o todas las mujeres lo van a sufrir. ¿Ya? Ya. Eso va a depender Bueno, también, como le dije. ok, gracias. Definitivamente durante esta conversación, yo espero que haya sido de mucho beneficio. Todavía nos falta de programa, ¿no? Tranquilos, no se asusten. Pero lo que quiero decir es que estoy muy agradecida con que Sai esté en esta secuencia de temas y que ustedes los hayan podido aprovechar. Si tienen alguna otra duda, pueden escribir al PO Box 1119 Luquillo PR 00773 o si ingresan por Luquillo SDA en YouTube, Luquillo SDA, pues ahí también debajo de los comentarios del video, entonces pueden enviar preguntas para el tercer programa. Ahora bien, en- yo resumiría que no, aunque no los he sentido, pero lo más famoso son los calorones y mucho sudor, Ay, entonces sí, hay muchos más síntomas alrededor y que podemos estar pendientes para no asustar de que es otro diagnóstico, sino que es parte del proceso. sí, bueno, por eso que inicialmente te había dicho, vamos a hacer un tema, el segundo tema sería que no solamente la menopausia son calorones, porque cuando nosotros nos dicen menopausia, ya uno dice los calorones, ¿verdad? Porque es lo que más frecuente, de hecho un 82% de las mujeres presentan trastornos vasomotores que vienen siendo los calorones o las sudoraciones nocturnas. Y leyendo el tema, yo decía, Dios mío, yo también lo presenté. Yo no sé si tú lo has presentado, si ya comenzaste en ese proceso, pero estos se van a presentar 2 años después de que nosotros comenzamos a tener el descenso del estrógeno. Y vamos a ver que hay, inicialmente usted va a notar, algunas pueden presentar como si estuvieran ansiosas, como que tuvieran un miedo. Después de eso, van a sentir que hay enrojecimiento a nivel de la cara, el cuello, el tórax. Y eso puede tardar minutos, segundos, y después vas a sentir que comienzas a sudar todo el cuerpo. Esos síntomas al inicio, en algunas mujeres, hay otros factores que pueden hacer que sea como más fuerte en unas mujeres que en otras, y al inicio es más fuerte, pero a medida que van pasando los años, las damas que me escuchan, porque tengo la experiencia,
y bueno, y la literatura lo confirma, va a disminuir. Se habla de que puede persistir 10 hasta 14 años posterior en la fase de la menopausia como tal, ¿no? Pero va a mermar, no se preocupen, que eso va a ir mermando a medida que va pasando. Hay factores que lo pueden, como les estoy diciendo, si yo estoy muy estresada, eso puede ser mucho más marcado. Si yo consumo algunas cosas que lo vamos a mencionar en el tercer programa, o puede ser más marcado. Yo estaba con una amiga porque parece mentira, cuando tú andas en este mundo, como que todas las amigas de la misma edad o tú siempre escuchas. Yo venía en un Uber de mi trabajo para la casa y la señora venía hablando de menopausia. Bueno, yo aproveché a hablar sobre eso para hacerla sentir mejor porque la señora estaba muy aprensiva y se sentía mal. Entonces, pero las que me escuchan, eso va a ir mermando, eso va a ir mermando. De hecho, lo que le iba a comentar inicialmente era que había una señora que me dijo, ay, pero en la etapa de frío, porque cuando hace frío se siente menos, según la Ok, literatura. Pero fíjense que a veces la literatura dice una cosa, pero también hay la experiencia, y eso se llama medicina basada en experiencia, que también existe, ¿no? Hay otra señora que me dijo, no, pero yo en el frío siento más calor. Eso me hace acordar porque yo vivo en Canadá, ahorita estoy acá con ustedes en Puerto Rico, pero mi residencia es en Canadá. Y en épocas de invierno, yo inicialmente cuando comencé el proceso de la menopausia, yo sacaba, era medianoche y yo sacaba, me quitaba la cobija, sacaba los pies y mi esposo me dice, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y yo le digo, es que tengo calor. Esa es la menopausia, me decía. Pero esos son trastornos vasomotores que pueden ocurrir, ¿no? Pero que va a mermar con el tiempo. Pero también otros síntomas podemos presentar. Podemos presentar el insomnio. No sé, ¿no te ha dado insomnio, vida? no, realmente duermo, que apago el celular, lo pongo en modo de avión y hasta que vuelvo a saber de mí, 7, 8 horas después, oh, estoy en este mundo. Qué bueno, qué bueno. Tengo una amiga que descubrió que estaba en la perimenopausia porque tenía insomnio. Y así hay personas que solamente el insomnio es lo que presenta y gracias a Dios que a lo mejor no tiene, es una de las tantas dichosas que no tienen tantos síntomas, ¿verdad? Pero el insomnio también es una de las características de los síntomas comunes que se presentan en esta etapa. Y los insomnios son por muchas causas, no solamente porque disminuye la melatonina, las que me escuchan saben que la melatonina es una hormona que favorece a que uno duerma, sino también porque hay sudoraciones nocturnas, sino también porque en esta fase o esta etapa las personas pueden presentar, y hay que tener mucho cuidado, que es la apnea del sueño. En esta fase sí, hay damas que tienen dos o tres damas, se habla un 2 o 3% de mayor probabilidad de sufrir de apnea del sueño. Hay un síndrome que se llama síndrome de piernas inquietas, que mueve mucho las piernas y todo eso hace que nosotros nos dé insomnio. Aparte que si, como le digo, si la persona sufre de ansiedad o de depresión, también entonces puede favorecer insomnio. Y aunado a esto, damas que me escuchan, si tenemos la costumbre de no hacer higiene del sueño y estamos en el celular, también. Entonces, alteraciones en el sueño, trastornos vasomotores, ya dijimos el síndrome genitourinario y el aumento de peso son los más frecuentes. Pero mira, tenemos otros síntomas que son comunes que te podemos presentarlos también en esta etapa. Oh, bueno, vamos a seguir escuchando esos otros síntomas. No sé si dentro de ellos, porque durante los años del ciclo menstrual se ven marcados en la mayoría de las damas estados de ánimo distintos o Ay, formas sí. de aguantar, de tener un nivel de tolerancia más o menos alto según el periodo, ¿verdad? Entonces, en este otro proceso de la menopausia, ¿continúan esos cambios emocionales ahí Sí. dominando? Vamos a pasar de estar irritable a estar contenta, a estar deprimida, a estar eufórica. Hay cambios emocionales. ¿Por qué? Porque esta hormona estrógeno, como les dije, hay receptores en nuestro cerebrito
y va a haber receptores a nivel de la amígdala, a nivel del hipotálamo, a nivel del tálamo, que son zonas donde están las emociones, y por ende, entonces nosotros podemos cambiar, podemos fluctuar. Entonces podemos pasar de euforia, de depresión, de irritabilidad, de rabia, de tranquilidad. Pero se debe a eso, pues, a que hay una alteración a nivel de estos órganos. Como también, vida, no sé si a ti te ha dado que vas a buscar tus llaves y piensas que las tienes pegadas que la tienes en la cartera y la tienes en otro lado. O vas a cocinar y dejas la estufa prendida y de repente vas Oh, a buscar oh. algo en el piso de arriba y comienzas a oler, a sentir un olor. Ay, ay, ay. O sea, que no son directamente preocupaciones con respecto a alguna enfermedad de la memoria, sino que es temporal por unos síntomas asociados a la menopausia, ¿correcto? Bueno, bueno, hay un estudio que estaba leyendo en el 2020, del 2024 que pudiera estar asociada porque acuérdense que estamos hablando de estudios, que estos son estudios que tienen que ser más, ¿verdad? Eh, hacerlos con seguimiento a la demencia, al Alzheimer. Pero cuando hay una científica que ella es neurocientífica de la Universidad de California, se llama Emily Jacob, ella estudia mucho sobre menopausia y en su proceso de estudio hizo una referencia que durante este proceso nosotros tenemos una sustancia que se llama sustancia gris y que esa sustancia gris se empequeñece, se disminuye de tamaño. Y va a haber aquellas zonas, por ejemplo, a nivel del hipocampo, a nivel de la corteza prefrontal, que es la zona donde de toma de decisiones, en el hipocampo, que es la zona de la memoria. Entonces, en esta etapa, no sé si ustedes se han fijado de que les cuesta a veces recordar, fijar, ¿verdad? Fijar los conocimientos o aprender nuevas cosas o recordar. Es característico de esta etapa. Eh, que pudiera estar asociado o no, todavía no está determinado. Hay estudios, pero todavía no está determinado, ¿verdad? Lo importante acá es que nuestro cerebro tiene una plasticidad, lo que se llama plasticidad neuronal. ¿Qué quiere decir con esto, hermanas que nos están escuchando, damas que nos están escuchando, mujeres que nos están escuchando? Que pueda haber regeneración. Todo va a Amén, depender de amén. nosotras también, va a depender de nosotras. Y va a depender, como siempre, vamos a insistir, que vamos a hablar más adelante de los 7 hábitos, ¿verdad? Que nosotros, las 7 recomendaciones que nos da Elena G. de Guay. Exacto, esta Pero escritoria es muy importante cuando en el libro El régimen alimenticio y todo eso, vamos a abundar entonces en el próximo programa. Ya nos quedan pocos minutitos en este, Sai. Y entonces, en conclusión, el síntoma que por lo menos en esta zona del mundo se le da más popularidad es a los dichosos calorones, no solamente es ese. Y dos, ujú, entonces, los otros síntomas, usted cuando visite a su médico no se deje solamente confiar en que es una condición de ese síntoma tradicionalmente, por ejemplo, o sea, sea de cualquier parte del cuerpo que no necesariamente es esa condición, sino que puede ser, es un síntoma de esta etapa. Esas son como las dos cosas en las que yo resumo todo lo que tú nos has dado. No sé si quieres abundar algo más o sí, darnos algún otro síntoma. sí, hay muchos síntomas, hay más de 270 síntomas según la Asociación Española de Menopausia, que es una de las que más escribe sobre el tema. Hay muchas. Piensa que lo estoy diciendo, vuelvo a decir de la cabeza a los pies para que vayan diciendo. Hay la niebla mental, que era lo que estábamos hablando ahorita, que no nos acordamos de las cosas que hacemos. Hay dolores articulares, rigidez articular. Hay síndrome de boca ardiente, que ustedes, lo que me están escuchando, ¿sí? Que le arde la boca, los labios, y eso es característica también de menopausia. Los senos le van a doler, hay prurito, hay tensión, como si nosotros tuviéramos teniendo estamos en etapa productiva, ¿verdad? De la mujer, vamos a tener frozen shoulder, que les cuesta subir el hombro, esa es característica también en esta etapa, y no es que tengamos problemas
de por sí y tenemos que ir a un traumatólogo. Claro, si se sienten mucho, vayan, pero puede ser eso, pueden tener adormecimiento de las manos, de las extremidades de los pies, podemos tener hormigueo en las extremidades, en las manos, en los pies, podemos tener picazón o ardor en las plantas de los pies. Piensa en todo lo que nosotros podemos presentar, que ustedes a los que están escuchando no sabían que lo tenía. Y había yo di esta charla en una iglesia y la hermana al final de la charla me dice, pero yo no sabía, ahora sí entiendo lo que usted me está diciendo. Hay disminución de la capacidad auditiva, de la agudeza auditiva, comenzamos a escuchar menos de lo normal, tenemos problemas en el gusto, en el sentido también se altera, vamos a tener gingivitis, se nos inflaman las encías, porque dije que hay alteración a nivel de la microbiota de nuestro cuerpo. Entonces hay gingivitis, vamos a tener problemas en la coordinación, sienten que se van de lado. Yo tengo una amiga que me dijo, ay, Sandy, y yo viví eso hace unos años atrás. Yo sentía que me iba de lado. Y yo dije, ¿qué está pasando? Porque hay alteraciones a nivel de la membrana timpánica de nuestro oído que tiene que ver con el equilibrio. Hay Pero cambios en la piel una y pausita hay ahí sudoración. en lo que nos estás comentando, porque entonces mientras que lo mencionas, yo dije, ah, bueno, sí, tengo uno, pero realmente no es que sea constante, sino que en par de ocasiones he sentido como que, ay, pero yo comí mucha sal hoy, no recuerdo que haya comido tanta sal como para sentir las encías inflamadas, Eso puede ocurrir. pero como nada más ha ocurrido en par de ocasiones, pues, ok, pues pasó y ya, no le voy a dar mayor importancia porque no es un síntoma recurrente que me amarre en la Es que existencia. sí, exacto. Hay síntomas que tú puedes presentarlo de vez en cuando, hay síntomas que lo vas a ver persistente, eso va a variar. Pero, por ejemplo, a mí se me inflaman a veces las encías y no es por infección, sino es por el mismo cambio hormonal, porque estamos inflamadas. Acuérdense lo que les estamos escuchando. El estrógeno es antiinflamatorio fisiológicamente. Entonces, al no estar presente en cantidades suficientes, o por ejemplo en la menopausa que está plano, podemos presentarlo. Lo que me escuchan, si tienen alguna y ven otra cosa, bueno, tienen que ir al odontólogo, a su dentista, a ver, para hacer el diagnóstico si verdaderamente es una enfermedad como tal o es producto de la menstruación. Pero también hay alteraciones en la caída del cabello, el cabello se nos pone mucho más delgado, se nos pone ralo, se nos cae, nos pica el cuero cabelludo, podemos tener acné que antes teníamos en la adolescencia, ahora lo podemos tener acá. Es decir, mucho, podemos tener temblores, tinnitus, ¿verdad? Podemos escuchar incluso hasta como palabras, y no es que estamos locas, sino que eso también puede ocurrir. Sensibilidad a la luz, la piel se nos modifica, hay prurito, ahí podemos tener erupciones en la piel. Y puede ser característico, puede ser, fíjense la palabra que estoy utilizando, puede ser producto a estos cambios fisiológicos que nosotros las damas estamos viviendo. Existen muchos síntomas, pero muchos síntomas, aquí me estoy quedando corta porque el programa es corto, ¿verdad? Pero hay muchos síntomas que pueden ser por este cambio fisiológico. Damas que me escuchan, no se asusten, no se asusten. La idea de nosotras, de vida y mi persona, es que ustedes se lleven el día de hoy de que no están solas y que este proceso o estos cambios o estos síntomas, no todos van a durar en el tiempo, que lo podemos manejar con ayuda acompañada de nuestra familia, de amigos y de nuestros médicos, ¿verdad? Y hacer esta etapa menos o más llevadera para poder estar mucho más tranquila. Porque si nos ponemos muy aprensivas, empeoramos. Si nos ponemos más suave, más llevadera, vamos a hacer, a surfear, como digo yo, el proceso. Bueno, vamos a propósito de que en estos días estaba pasando un huracán por Puerto Rico, pues entonces esas olas se ponen más interesantes y los surfistas aprovechan. En todo caso, que de esos 200 y pico de síntomas, deseo que solamente sientas uno o dos y sean leves. Dios les bendiga y estén pendientes que el próximo programa vamos a estar hablando de los 8 remedios naturales y cómo entonces aprovecharlos para que ese paseo por la ola en esa tabla fluya. Que tengan un lindo Bendiciones. día. Bendiciones y feliz domingo. Feliz semana. Gracias. No te vayas.
Mm. Yo